chicos del octavo básico 2020? Espero se encuentren bien. Hace un buen rato que no nos vemos, todos sabemos las razones, pero hemos tenido la posibilidad de ir avanzando en las clases durante este año. Sé que no es lo mismo, no obstante, muchos de ustedes han estado presentes en este estudio, en este avance, y quiero felicitarlos por eso. Espero se encuentren muy bien. Les he extrañado en este tiempo, pero tengo la esperanza que pronto nos veremos. Vamos a ir ocupando esta nueva modalidad donde al menos podrán verme y yo ir explicando la materia, espero que sea de provecho. Bien, les decía que hemos ido revisando nosotros el estudio durante el año 2020 en historia y comenzamos el año con el estudio de la Edad Moderna. La Edad Moderna es una edad posterior a la Edad Media. Desde el punto de vista histórico, se le asignan dos fechas que marcan el inicio de la Edad Moderna: 1453, toma de Constantinopla o caída de Constantinopla, siglo XV, y se extiende hasta el año 1789 con la Revolución Francesa. También se le entrega como un hecho que inicia el periodo la llegada del español a el Nuevo Mundo o América en el año 1492. Por lo tanto, Edad Moderna inicia con toma de Constantinopla o Español América y termina con la Revolución Francesa en el año 1789. Ahora, es importante que notemos un hecho relevante para el estudio de esta nueva etapa. Ustedes ya saben que durante la Edad Moderna hubo muchísimas e importantes transformaciones que impactaron en todo el mundo occidental. Por nombrar algunas, tenemos el Renacimiento, tenemos las transformaciones religiosas con la Reforma Protestante y la Contrarreforma, tenemos también transformaciones en la mentalidad del hombre, donde el hombre ahora tiene una mentalidad humanista, antropocéntrica, él es aventurero, se atreve, quiere descubrir el mundo, ya no tiene miedo, el miedo que tenía en la Edad Media, por ejemplo. Y vemos acá con la llegada del hombre español a este nuevo territorio, cómo los imperios son conquistados, me refiero al imperio azteca e inca, por Hernán Cortés y Francisco Pizarro, respectivamente, y eso permite la llegada de la corona española a este territorio y de esa forma todo un proceso de colonización, ya sea de América y por ende, por lógica, de Chile. Ese es el tema que vamos a ir estudiando en estas clases, el proceso de colonización y sus principales características. Así que poner mucha atención. Comencemos. En el caso chileno, si tuviésemos que ubicar la colonia en una línea de tiempo, encontramos lo que tenemos acá. Se sitúa como un hecho de inicio de la colonia el año 1598, donde un grupo de mapuches, liderados por el Toqui Pelentraru y otros, atacan a las huestes españolas que estaban al mando del gobernador Martín Oñez de Loyola y lo derrotan. Esto se conoce como el desastre o la derrota de Culalaba. Los mapuches vencen a los españoles y no solo los vencen, sino que queman, derriban, destruyen fuertes y algunas ciudades que habían sido levantados en los tiempos de Pedro de Valdivia. Y se extiende la colonia hasta 1810 con la primera junta de gobierno. Lo que les mencionaba es el caso de Chile, pero también les dije anteriormente que la colonia es un proceso americano.
Y desde ahí tenemos que preguntarnos cómo organizó España, la corona española, los territorios americanos. Ya les dije en la clase pasada, la guía, que los territorios americanos fueron organizados en virreinatos, pequeñas extensiones territoriales que tenían a un virrey o el representante directo del rey. Y los virreinatos, en el caso de América, fueron los siguientes: el virreinato de Nueva España, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú, ¿ya? O de Nueva Castilla, se conoce más como el virreinato del Perú, y el virreinato de La Plata. En el caso chileno, Chile pertenecía al virreinato del Perú, pero Chile era conocido como una capitanía general. Esto, este concepto daba cuenta de que se trataba de un territorio conflictivo, un territorio en permanente estado de guerra o de alerta, producto de este conflicto entre los españoles y los mapuches. Ya debiesen saber ustedes, chicas y chicos, que el proceso colonial que instauró España en América fue hecho de la siguiente forma. En primer lugar tenemos a la autoridad central del rey en España. El rey nunca visitó América, y en España también se encontraban dos instituciones sumamente importantes, que eran la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. Mientras que en América tenemos a los virreinatos, que ya los conocemos, y otras autoridades más locales, como las gobernaciones, Capitanía General en el caso de Chile, tribunales o Real Audiencia, y el Cabildo, que era una institución que representaba a los vecinos, similar a lo que nosotros conocemos actualmente como la municipalidad. Una característica muy importante del periodo colonial y de la estrategia española en América era la que tenía relación con la economía, con el sistema de economía instaurado por los españoles en estas nuevas tierras. España controlaba todo el comercio de sus colonias, y esto lo hacía a través de este concepto que no deben olvidar: el monopolio comercial. Mono significa uno, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Había un solo comercio para América, y ese comercio era España. En otras palabras, América solo debía tener relaciones comerciales con España. Todo lo que se obtenía en América, todos los productos de América llegaban a España. Esto era muy ad hoc, muy bueno para la corona española, porque además deben recordar ustedes que el sistema económico de la época era el mercantilismo. Y el mercantilismo, en sus principios más básicos, lo que nos dice es que las potencias más poderosas son las que tienen más acumulación de metales preciosos, como el oro y la plata. Por lo tanto, si América solo le entregaba sus productos a España, España se hacía más poderosa y más rica. Entonces, desde este concepto de monopolio, los españoles obligaban a las colonias a vender solamente a España. Y así Chile abastecía a los puertos eh, peruanos para que saliera la mercancía hacia España. No olvidar entonces este concepto de monopolio comercial, que fue muy importante para el sistema colonial de España en América. Todo lo que les he mencionado es a modo de una pequeña introducción de diferentes conceptos que hemos revisado en guías o clases anteriores. En esta clase vamos a tratar un tema sumamente interesante. En lo personal me gusta mucho cuando me corresponde estudiar la colonia, y tiene que ver con el proceso de formación de la sociedad colonial. Cómo se fue gestando, cómo fue viendo la vida esta sociedad colonial y qué características tuvo. Esto es muy relevante porque las características que vamos a estudiar ahora son características que hasta el día de hoy encontramos en nuestra sociedad. Así que poner mucha atención. Lo primero que debemos saber es que la sociedad colonial era jerarquizada, es decir,
Estaba organizado en un tipo de pirámide donde habían diferentes jerarquías. Y como en toda jerarquía, habían algunos que estaban en la parte alta y otros en la parte media y baja. En la parte alta se encontraba la sociedad o los grupos privilegiados. ¿Quiénes eran ellos? Eran los españoles, ¿ya? Eh, Inmediatamente bajo los españoles o los peninsulares encontramos a los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos era un grupo bien interesante en la sociedad colonial. Eran hijos de españoles, mamá española, papá español, pero, mucha atención acá, habían nacido en territorio americano, no eran nacidos en España. Eh, de algún modo, en derecho, esto se conoce como el ius solis o el derecho de suelo. Los criollos no tenían el derecho de suelo porque no habían nacido en España. Y para la corona española eso ya los dejaba un rango abajo y de hecho los criollos no podían ni siquiera acceder a algunos cargos públicos, cargos más importantes. Ojo, me adelanto aquí, esto es muy importante porque fue una bomba de tiempo. Los criollos fueron una bomba de tiempo. Esta diferencia fue generando un malestar en ellos, malestar que terminó en lo que después conocemos como la independencia de Chile. No lo olviden. Luego tenemos a otro grupo de esta sociedad colonial que son los indígenas y entre los indígenas y españoles, o españoles e indígenas, se dieron diferentes relaciones, entre ellas relaciones de abuso, violaciones también, y esto da como resultado a un grupo social muy importante y muy grande en la colonia que subsiste hasta el día de hoy y que es el grupo mestizo, español e indígena, o criollo e indígena. De la unión de ellos salen los mestizos. Y finalmente tenemos al grupo de los negros, también dando paso a un nuevo grupo de la mezcla de negros e indígenas, los zambos. Entonces tenemos que una de las características principales de la sociedad colonial es el mestizaje. ¿Qué es el mestizaje? Atención con este concepto. Cuando hablamos de mestizaje, en este caso estamos hablando de una mezcla racial, una mezcla biológica, una mezcla que conlleva la relación sexual entre razas distintas y que tiene como resultado una nueva raza, ¿ya? En este caso, ya lo mostramos en la imagen anterior, español e indígena. Y estas relaciones se vinieron desarrollando desde la conquista mismo, donde lamentablemente muchas indígenas fueron abusadas. Hay que entender que el español en estos viajes de exploración comúnmente venía solo, venía sin familia, venía sin su mujer. ¿Por qué menciono esto? Porque es distinto al caso de los ingleses. Los ingleses cuando colonizaron, los ingleses eh, cuando salieron de Gran Bretaña, por ejemplo, y fueron a Norteamérica, a las colonias americanas, ellos iban con familia, iban con sus mujeres. Mientras que el español viajaba solo, por lo tanto, llegando a territorio, prontamente tomaba a las mujeres indígenas y malamente abusaba de ellas. Entonces, el mestizaje es esta mezcla biológica que involucra como resultado final la aparición de una nueva raza, de lo que conoceremos como mestizos o zambos o mulatos, que son razas que nacen de este proceso de mestizaje. Ya lo dije recientemente, ¿qué factores ayudan a este proceso de mestizaje? Bueno, la escasez de mujeres blancas y también esta atracción que sentía el español por las mujeres nativas y estas relaciones diarias fueron dando este fruto de mestizaje. Acá había un contacto directo, día a día, ya sea
por esclavitud o también por el trabajo. En otra clase hablaremos del sistema de trabajo español, conocido como la encomienda. Y eso trajo como resultado el mestizaje. Ahora, es interesante notar que hubo relaciones entre españoles, criollos o indígenas voluntarias, donde había un vínculo real o afectivo entre ambas partes, y estos vínculos por la iglesia eran conocidos como el amancebamiento, ¿ya? Una relación sexual fuera del matrimonio, porque muchos españoles venían casados desde España, pero al venir sin mujer, acá se buscaron a otra mujer, eh, y la barraganía, que como bien sale ahí, es la unión entre un hombre y una mujer solteros, con permanencia y fidelidad, o sea, deciden ellos estar juntos. No obstante, eh, al mestizo que se juntaba con un español siempre se le miró como categoría más baja y se le discriminó por no tener una sangre pura, por así decirlo. Aquí tenemos una imagen muy representativa de lo que estamos hablando, de este proceso de mezcla de razas. Las esquinas rojas son lo que se conocen como las razas puras y las amarillas las mezclas. Entonces vemos que entre esta raza pura blanca y esta raza pura india tenemos como resultado el mestizo. Entre la raza pura blanca y la raza pura negra tenemos como resultado al mulato, y entre la raza pura negra y la raza pura india tenemos como resultado al sambo. En la colonia, la mayor parte de la población era mestiza. Hay imágenes muy buenas de la época colonial donde encontramos a otros grupos raciales con otros nombres, no con los que aparecen acá, porque, por ejemplo, podía darse una relación entre un mestizo y un sambo, o entre un indio y un mulato, por ejemplo, y eso daba otro tipo de resultados en las razas. El punto es que el mestizaje era común, el proceso de mestizaje era común y fuerte en la época colonial. Ahora, cuando hablamos de este proceso, hay que distinguir en dos conceptos. Primero es el mestizaje, con esta mezcla biológica, sexual, de razas, y luego tenemos este otro proceso de sincretismo cultural. El sincretismo también es una mezcla, es una fusión, es una unión entre dos razas, pero es la unión de culturas, de costumbres que vienen de sociedades diferentes. Y esto da origen a una nueva cultura. Es un proceso muy interesante, y si nosotros ponemos atención en nuestra realidad chilena, nos vamos a dar cuenta que el sincretismo es muy fácil de encontrar. Por ejemplo, encontramos muestras de sincretismo en el ámbito religioso, cuando se observan las famosas animitas, estas casitas que marcan el lugar en que ha muerto alguien, comúnmente las vemos en la carretera. Ahí hay una mezcla entre creencias indígenas eh, que suelen considerar que el alma o una parte del alma queda en el lugar, versus creencias de tipo europeo o católica. La verdad es que la Iglesia Católica no acepta las animitas, no cree en las animitas, pero existe esta unión. Hay otra mezcla también que es muy famosa y que la vemos diariamente. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando las mamás, las madres, suelen poner a sus bebés una medallita
con una cinta roja, bueno, esa también es una muestra del sincretismo cultural, porque esa medallita con la cinta roja, las madres se la ponen al bebé para evitar el mal de ojo. Y se cree que hay personas que tienen el ojo fuerte, como se les dice socialmente, que al mirar a un bebé le provocan a ese bebé un cierto grado de miedo, de temor, que hace que el bebé llore, y para eso la mamá le pone esa medallita para protegerlo. Ahora, esta creencia del mal de ojo es una creencia indígena, pero si ustedes miran la medallita, comúnmente tiene una virgen, y la virgen no es de costumbre o creencia indígena, es una tradición traída por los europeos. Entonces ahí nuevamente vemos una unión entre diferentes creencias, sincretismo cultural en lo religioso. Hay sincretismo cultural también en los carnavales, en los bailes chinos, en la fiesta de la Virgen de la Tirana, en las procesiones de Quasimodo, del Cristo de Mayo, de la Virgen de Andacollo, donde los bailes que se hacen o las máscaras que se muestran dan cuenta de ritos y creencias de tipo indígena, pero adoran a la Virgen. Y ya mencioné en el ejemplo anterior que la Virgen, la imagen de la Virgen es traída por los españoles. También tenemos sincretismo cultural en lo culinario, en las comidas, ¿ya? La cazuela, por ejemplo. ¿Por qué la cazuela? Porque hay alimentos que se daban solamente aquí en América y otros que se daban solamente en Europa, en España. Por lo tanto, se produce este cruce de alimentos y en la cazuela vemos eh, diferentes alimentos que se unen. Por ejemplo, el maíz se daba en América, la papa en Europa. Acá vemos también en América el ave. eh, Sucede con el caso de los porotos. También hay una mezcla cultural. Algunas costumbres también. Es conocido por todo el mundo que los europeos, por las bajas temperaturas del continente, no tienen la tradición de bañarse todos los días. Y resulta que nosotros, o en esta sociedad occidental, existe la costumbre de un baño seguido y continuo, pero esa es una costumbre indígena. Los indígenas solían acercarse al río y diariamente y bañarse para sacar los malos espíritus. En lo lingüístico también vemos un sincretismo cultural muy importante, y lo todos los días en nuestro lenguaje sin darnos cuenta. Por ejemplo, acá hay una lista interesante de diferentes palabras que ocupamos, pero son palabras que tienen un origen indígena. Putre significa murmullo de agua. Quillota, río barroso del sur. Rancagua, cañaveral. Temuco, agua de Temu. Aysén, lugar de conchillas. Y otras palabras más, por ejemplo, guagua, chala, pichí, guata, son expresiones que ocupamos día a día sin darnos cuenta que esas expresiones nos recuerdan lo mestizo que somos y este proceso de mezcla entre dos culturas diferentes. Complementando lo que les hablaba delante de lo culinario, aquí vemos también un listado de alimentos que se encontraban solo en América y otros solo en Europa. Y vean ustedes cómo en el día de hoy es tan común para nosotros verlo en las ferias, en los supermercados, pero en ese tiempo no se encontraban. Por lo tanto, el europeo trae estos alimentos a América y de América salen también hacia Europa y crean nuevamente un proceso de sincretismo.
Bien, queridas chicas, queridos chicos, eh, espero que este contenido que hemos revisado el día de hoy sea bien recibido. Para mí es importante que ustedes puedan y se atrevan a expresarme lo que creen necesario mejorar. Para eso podemos ocupar los comentarios del IRMI. También pueden escribirme a mi correo, director johncrane@gmail.com. No olviden, por favor, que estamos entrando a una nueva etapa de estudio donde luego de la llegada del español al Nuevo Mundo comienza este proceso de colonización. Estamos estudiando la colonia en América y en Chile. Ya la clase pasada vimos características de la organización política eh, de la corona española en América, con la organización de los virreinatos, gobernaciones, etcétera, y ahora vimos cómo se va formando esta sociedad de la colonia, sociedad que se caracteriza por esta mezcla de razas, principalmente las españolas y los indígenas, dando lugar también a una mezcla más intensa aún, conocida como el sincretismo cultural. Espero que la clase haya quedado clara y si no es así, por favor no tengan duda alguna en escribirme, estoy para ayudarles. Espero que pronto nos reencontremos, les mando un abrazo. Junto a esta presentación van a encontrar una pequeña guía o alguna pauta con preguntas que es importante que ustedes puedan trabajar en su cuaderno para revisarlas el día en que nos encontremos, pero también las voy retroalimentando a través del IRMI. Les mando un abrazo, cuídense mucho y espero verles. Chao chicos.